El 13 de marzo del año 2004, los únicos que decían la verdad sobre quién había cometido los atentados eran los terroristas. Bueno, ocurre porque las falacias que sin ningún fundamento se empezaron a decir justo en la mañana del 11 de marzo del 2004, a las horas de los atentados, nos han desmentido de plano. Y muchos de sus portavoces de entonces han persistido en esas mentiras. Y no han cobrado ningún precio, ni político en las urnas, ni tampoco mediático los medios de comunicación que las vocearon. Aquel periodista irresponsable, o sea, hay una especie de responsabilidad, ¿no? De que lo que se dice pasa y cuando pasa pues ya está y no ocurre nada, pero no, lo que se dice y lo que se dijo entonces sobre el 11M tuvo consecuencias nefastas sobre lo que eran las trayectorias personales. Hay gente muy herida psicológicamente, además de las mutilaciones y además de la pérdida de los seres queridos, claro. Tuvo efectos desastrosos en las carreras, por ejemplo, de los funcionarios policiales que se enfrentaron a los conspiranoicos de frente, por lealtad a su cuerpo, por juramento de servicio público. Fueron terribles en el caso en los que se llegó a producir delitos, incluso crímenes de odio, ¿no? Por negar estos atentados, por negar la autoría eterna de estos atentados, ¿no? En fin, el daño que se produjo, esto a nivel humano, pero luego lo que hay es división social profundísima. De hecho, la polarización que ahora vivimos nació entonces y una deslegitimación de las instituciones, porque las instituciones no están para acoger ni para difundir este tipo de mentiras, sino precisamente ni para crear conflictos, sino para precisamente pues desentrañar qué errores podría haber ocurrido entonces, qué políticas se deberían de llevar a cabo y asegurar la convivencia y el diálogo social. Todos los testimonios concluyen preveyendo o anunciando lo que me temo que va a ocurrir en este aniversario. La soledad de la asociación 11M afectados por el terrorismo será mayor que nunca, porque el día 11 coincide en un lunes. Sus actos comienzan a las 10:30. En ningún momento han sido consultados, amparados, han recibido el contacto de ni una sola institución del Estado para si necesitan algún tipo de ayuda. Me temo que van a estar muy solos. Y el hecho mismo de que el monumento no esté acabado, el hecho de que ninguna autoridad, el hecho de que el memorial de las víctimas no esté ni siquiera proyectado con términos de finalización, etcétera. Yo creo que evidencia muy claramente la falta de asistencia y la falta de empatía y de solidaridad mínimas. Bueno, es muy difícil, es muy arriesgado y no se deberían de juzgar las intenciones de nadie. El comportamiento del Partido Socialista Obrero Español de aquel tiempo fue, obviamente, no amparar la teoría de la conspiración, no repetirla, pero desde luego no plantarle cara ni tampoco respaldar profesional, jurídicamente, a aquellos que las desmentían. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, primero porque yo imagino que concluyo de una manera yo creo que bastante racional que errores del calado como se produjeron entonces pues afectaban obviamente a cargos que también eran competencia haberlos designado a gabinetes y del PSOE. Entonces bueno, pura y simplemente pues había errores que también se compartían con el Partido Popular respecto a la política antiterrorista y a la coordinación entre las distintas fuerzas armadas, ¿vale? Había cierta responsabilidad también de los gestores previos del PSOE en no haber prevenido aquellos atentados, pero también porque la fuerza del bando conspiranoico era brutal.
realmente significaba tener un enemigo enfrente que podía amenazar mucho la pervivencia del gobierno de Zapatero. Yo creo que se producen dinámicas muy semejantes a las que ahora asistimos, ¿no? Que hay un frente mediático muy escorado hacia un espectro hacia un espectro ideológico que además polariza enormemente a la Comunidad de Madrid y al Partido Popular, que lo lleva detrás, contra el gobierno central y también contra la periferia soberanista, ¿no? Entonces, bueno, ese ecosistema mediático madrileño tan peculiar, que en el fondo es una jungla con muchísimos medios subvencionados, con muchísimos medios que en el fondo actúan como prensa de partido de la administración de turno, pues nació entonces y no ha hecho nada más que cobrar vigencia, y esto se ve en que incluso el Parlamento ha querido legislar la imposibilidad de que determinados autodenominados periodistas boicoteen literalmente lo que son las ruedas de prensa en el Congreso, ¿no? Quiero decir, el pseudoperiodismo mercenario actúa sin ningún tipo de límite, ¿no? Se ha normalizado esta deslegitimación total y absoluta del adversario político, ilegalizándolo directamente bajo etiquetas de terrorista o golpista que no se justifican bajo ningún concepto y que desde luego son completamente descartadas más allá de lo que es la esfera pública española, ya no digamos los tribunales, ¿no? En fin, asistimos a un legado de pseudo periodistas mercenarios y de políticos mendaces, y es necesario, creo yo, o se hacía necesario al menos en el 20 aniversario, recuperar las voces de aquellos que expresaron una verdad colectiva que yo creo que su valor reside fundamentalmente en que, siendo tan diferentes, siendo incluso opuestos a nivel ideológico, coinciden en lo fundamental y aportan una memoria de compromiso democrático con la verdad que creo que tenemos que recuperar, por lo menos a nivel ciudadano. Claro, los dos testimonios que nosotros aportamos aquí, lo que aporto de los policías que fueron perseguidos por desmentir los bulos conspiranoicos, lo que revelan es que quien más invocaba la Constitución, quien más invocaba España, era aquel que la ponía a la Constitución más en peligro, al Estado de Derecho, y que más denigraba la imagen internacional de España. Es decir, los conspiranoicos casi impiden que hubiera un atentado, un macrojuicio y unos responsables, porque impugnaban las principales pruebas, que eran los explosivos, que ligaban otras pruebas que llevaban directamente a los que perpetraron este atentado, ¿no? Si se hubieran llevado el gato al agua, como dirían ellos, no habría habido responsables ni castigo al peor acto terrorista del suelo europeo. Esto es así. Y segundo, los conspiranoicos lograron que la ONU condenase a ETA por los atentados del 11. Los conspiranoicos ponían en tela de juicio las actuaciones policiales que, según cuenta el comisario jefe de los TEDAS, Juan Jesús Sánchez Manzano, eran grabadas en los congresos internacionales a los que iban los responsables de lucha antiterrorista, porque sin necesidad de cárceles secretas, de torturas, como ocurrió con el UCM, aquí se identificó a la gente. Estoy diciendo que este era un proceso que era complicado por la magnitud, pero que no ofrecía especial duda respecto a cómo proceder o al sumario. Hubo errores, porque aquel atentado fue, como decimos, una matanza masiva, descomunal, pero fueron magnificados y además imputados como delitos de lesa humanidad. Es decir, manipular unas bombas que crean a casi 200 muertos y casi 2.000 heridos
es imputarle a un policía un delito de lesa humanidad. No se puede llegar más lejos, de igual manera que no puedes desacreditar a un adversario político con peor losa que poniéndole una losa más pesada que la que sostiene que ha atentado o ha dejado de atentar contra la ciudadanía entre la cual se encontraban sus votantes. Pero estos responsables no tienen ningún tipo de... Al contrario, tienen todos los reconocimientos. Por favor, están los consejos de administración de las principales empresas del IBEX 35, los políticos de entonces, por favor, están comandando algunos de los think tanks y algunos de los centros de pensamiento con mayor influencia en este país, están compareciendo en medios, volviendo a apelar a un autor intelectual, que es una figura jurídica que solo existe en las dictaduras, que son los únicos regímenes que criminalizan a quien piensa diferente. Al contrario, van a los grandes platós de televisión a sentar cátedras sobre la actualidad informativa con los mismos parámetros de división, de enconamiento y de insidia que hace 20 años. ¿Y qué tenemos responsabilidad de esto? Todos nosotros, que no dijimos basta ya. Todos nosotros que olvidamos tan pronto que todos íbamos en ese tren. Porque es cierto. Dijimos todos, en un abrazo ciudadano y un movimiento de solidaridad colectiva apabullante, como se produjo, que todos nos echamos a la calle a ayudar, aquí en Madrid por lo menos, y luego a repudiar a unos asesinos. El contraste es tal entre la ciudadanía y sus supuestos representantes políticos y mediáticos que ya es hora de reconocer a aquellos que durante estos 20 años sí mantuvieron la verdad desde el primer momento, ¿no? Y que se merecen de nuevo ese abrazo ciudadano, que insisto, no se va a producir este 11 de marzo. Este 11 de marzo debería de colapsar la glorieta en Atocha, porque este 11 de marzo debería de ser un día de luto, por lo menos en la Comunidad de Madrid, por lo menos en la Ciudad de Madrid, que se han hecho, y no quiero decir que días de luto se han decretado últimamente, porque parecería un desprecio por mi parte a esas víctimas, o una omisión respecto a sus conflictos, que no es el caso. Lo único que estoy diciendo es que aquí, en el 11 de marzo de 2004, murieron 1 de cada 2 madrileños y madrileñas por actos de terrorismo, y que van a estar solos este 11 de marzo a las 10:30 de la mañana en Atocha, y van a volver a estar solos en la calle Tellez, que es a donde siguiente van a llorar sus víctimas, y van a estar solos de nuevo también en las estaciones de Santa Gracia y el Pozo, que son las estaciones que ellos recorren como un vía crucis casi, como un vía crucis, no que son laicos. Me alegro mucho que me hagas la pregunta de por qué yo ahora me arrepiento de haber participado en las redes que convocaron el 13 de marzo de 2004 unas concentraciones frente a las sedes del PP, porque, hombre, había algo de electoralismo en ello. Nosotros estamos pidiendo el castigo de un partido político, cuyos representantes estaban mintiendo sobre la peor matanza que habíamos sufrido. Y continuaban mintiendo, y continuaron mintiendo. El día 14, que el candidato Mariano Rajoy dijo textualmente en una entrevista, que por cierto era ilegal publicar aquel día de votaciones en El Mundo, que tenía el convencimiento moral de que aquello era ETA, como si la realidad dependiera de tu convencimiento moral, de tu moralidad, es decir, como si un partido fuera una secta, es decir, como si un militante fuera un yihadista, un etarra, una secta ideológica que está enajenada y que, según su convencimiento moral, va decidiendo lo que ha ocurrido en la realidad. O sea, esto era el candidato que luego... En fin, me arrepiento de haber participado, sí, de haber participado en algo que se convocó frente a las sedes del Partido Popular por la carga de electoralismo y de castigo electoral que estaba pidiendo. Pero no me arrepiento en absoluto de haber convocado aquella jornada. ¿Por qué? El 13 de marzo del año 2004, los únicos que decían la verdad sobre quién había cometido los atentados eran los terroristas. ETA decía que no, había sido ella. Y Al-Qaeda ya no sabía cómo decirlo, ni por cuántos medios. Una población que acude
a votar sobre algo tan importante, sobre una información vital en la que la va literalmente la vida, engañada por sus representantes y como únicas fuentes de información fidedignas a los terroristas, esto no son unas elecciones legítimas. El 13 de marzo puso en la picota a quienes comandaban el sistema político informativo de este país y les dijo: queremos que nos digáis la verdad antes de votar. Había surgido una manifestación anterior, el quién ha sido, de una manera también espontánea. Que luego todo esto se traduce en unas impugnaciones a un partido socialista, una Izquierda Unida, incluso un Podemos que todavía no existía, en fin, que hizo aquello. En absoluto fue así. Y nosotros ya lo dijimos en un libro que publicamos en el año 2005 y que está al acceso de cualquiera a mi página web, o sea que ya está, eso estaba dicho. Pero en el 20 aniversario era muy necesario volver a decirlo y volver a reconocerlo, y yo creo que fue un error. No debimos de haber ido a las sedes del Partido Popular, debimos de haber ido donde luego fueron muchísimos de los que allí se congregaron, que fue Atocha. El día 13 de marzo debíamos de haber ido directamente a hacer aquella vigilia laica que se hizo en Atocha, donde había muchísima gente, incalculable. Toda la calle Atocha estaba llena de gente que descendía hacia la estación y que se pasó allí gran parte de la madrugada. Imagínate que hubiéramos hecho esto en todas las estaciones de trenes de España. Habría sido algo muchísimo más limpio y más ciudadano. Por eso pido que en vez que ahora les demos un abrazo ciudadano el día 11 de marzo a las 10:30 en Atocha. Totalmente, la teoría de la conspiración ha estado vigente hasta la celebración del llamado último aniversario. En el año pasado, 3 grupos parlamentarios exigieron, junto con la asociación esta oficialista del 11M, que ya no existe, imagino porque ahora sí se visibilizaría todo ese agravio comparativo de una manera manifiesta y completamente repudiable. Bueno, pues estos 3 actores, estos 3 actores políticos y esta asociación, más la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pidieron la no prescripción del caso del 11M, un caso sentenciado 2 veces por la Audiencia Nacional y ratificado por completo en su integridad por el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque no se conocía todavía el autor intelectual y todavía faltan documentos por desclasificar. Claro, esa petición de no prescripción se acompañaba de que también abarcase al icono de lo que es la lucha antiterrorista, con toda la razón, Miguel Ángel Blanco. Es decir, se pretende ad infinitum, hacia la eternidad, el confusionismo entre los dos terrorismos.